Siendo exactamente las 9:05, como reglamentariamente hemos quedado, del 10 de mayo del 2021. Damos iniciado a la clase de retroalimentación de la materia de Fundamentos de Diseño Gráfico para el tercer semestre B. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta clase de retroalimentación. Como ustedes saben, este espacio de tiempo se lo dedica para eh, cuadrar cualquier duda que ustedes hayan tenido en cuanto a la clase de esta semana y también los trabajos que hayamos tenido, sobre todo Y prácticos, buenas en los noches. cuales hemos tenido alguna duda. Sí, les ruego dos situaciones. En primer lugar, como saben, deben prender sus cámaras y en segundo lugar, por favor, siempre ingresen con nombre de usuario. Es la primera y la última que yo acepto que ingresen sin nombre de usuario. Sí, yo necesito identificarles porque pueda que ingrese alguna persona desconocida. Sí, bueno, dando estas indicaciones, vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. Hasta el momento nosotros hemos abordado la parte de las fuerzas convergentes, fuerzas dinámicas y, bueno, la introducción a fundamentos de diseño gráfico. Deseo preguntarles y voy a hacer vía censo, es decir, preguntarles a cada uno de ustedes sobre las dudas que han surgido en la clase o sobre los deberes que hemos tenido. Primero, por favor, Paul Merino. ¿Alguna duda tal vez que tenga usted? Muy buenas noches, Inge. Realmente en esta clase, por el video, me lo repetí sí 2 veces, pero solo tenía una pequeña consulta, Inge. En el volumen de ventas, en lo que serían las fuerzas convergentes, no, anteriormente en el posicionamiento del producto y las competencias nos decía que había 3 fases. De pronto, no, me ayudaría, por favor, explicándome justamente esas 3 fases, porque realmente esa fue la única tema que le dejé en stand-by por no entenderlo de una mejor forma, Inge. A ver, claro, vamos a compartir la diapositiva y usted me indica. Sí. Pueden ver todos, ¿no es cierto? Buenas noches, Inge. Ya, tenemos las fuerzas convergentes. Me dijo dentro de las fuerzas convergentes, ¿no es cierto? Sí, Inge, justamente el posicionamiento del producto y la competencia. A ver, hay 3 tipos de posicionamiento que nosotros debemos tener en cuenta. Y eso es materia bastante importante. En primer lugar, está el posicionamiento producto. ¿A qué se refiere el posicionamiento producto? Es cuando el usuario va a probar el producto, lleva un sinnúmero de expectativas, se llaman técnicamente. Ya, nosotros llegamos con expectativas a la prueba del producto, ¿sí? Y juntamos o contrastamos con las expectativas cumplidas por el producto y en función a todo eso, si cumple o si supera las expectativas, empieza a generarse una satisfacción y esa satisfacción genera el posicionamiento producto. El segundo posicionamiento es que si esa empresa empieza a gestionar bien su trabajo y aparte maneja una imagen corporativa acorde, esto pasa a nivel regional, ¿sí? Esto sí, entiéndame bien. El segundo es el posicionamiento empresa. Eso pasa a nivel regional, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. También el posicionamiento producto es exactamente donde nosotros tengamos cobertura. El posicionamiento de la empresa no es más que el nombre de la empresa, ¿sí? Como dentro de una lista de competencia de sus competidores, perdón la redundancia, dentro del producto de la misma categoría. Le voy a dar un ejemplo para ser más específico. Vamos a hablar de las empresas de calzado de Tungurahua. Tenemos a la empresa Plasticaucho, ¿sí? Se da cuenta que el posicionamiento empresa de la empresa Plasticaucho es bastante bueno. Si a usted le dicen le van a vender un producto de Plasticaucho, por lo menos usted conoce la empresa, ¿no es cierto? Y tiene la garantía de que no le estafen. O si
pasa alguna cosa con el producto, usted tiene la idea de que tal vez puedan ellos en un proceso post compra le puedan reponer o le puedan arreglar su producto, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una empresa patito, ¿sí? ¿Sí me entiende? Ya. Entonces, esa empresa llega a tener un posicionamiento que se llama posicionamiento estratégico. Ese posicionamiento estratégico se mide con las demás empresas del sector. Esto no funciona, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una cobertura ya más amplia. Le doy un ejemplo. Aquí en Ambato es conocida la empresa Plasticaucho, pero ¿usted cree que en Loja o en Tulcán, casi a las afueras del país, le conozcan a Plasticaucho? Ya no. Peor en Colombia, peor en Perú. ¿Sí? Ya, ese es el segundo nivel. No se olvide, retomamos. Posicionamiento producto, luego posicionamiento empresa y después y final, el más importante, el posicionamiento de marca. ¿Qué es el posicionamiento de marca? Tomo autores como Acker, Keller, Kafferer, que dicen que el posicionamiento de marca, y bueno, el padre del posicionamiento, que es Al Rice y Jack Trout, los dos padres del posicionamiento, que en los años 80 dijeron que el posicionamiento no es nada más que una escala de valoración en el cerebro donde están las marcas. Y esas marcas están unidos a algo que se llama posición de valor. Esa posición de valor no es nada más que la primera palabra que les llega a la mente al escuchar la marca, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola. Cuando yo escucho Coca-Cola, a Andreita Salavarría tal vez me diga, profe, esa marca Coca-Cola me hace pensar en felicidad o en familia, ¿sí? Ese es la posición de valor de un posicionamiento de marca. Entonces, a eso se refiere los 3 niveles de posicionamiento, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, voy a dejar de compartir. Sí, muchas gracias. Listo, Paul. Estoy para servirle. De hecho, gracias por su pregunta. ¿Quién es el representante del curso? Representante académico, ¿quién funge como tal? Yo dije, buenas Ya, noches, Virginia gracias, Altamira. señorita. Señorita Altamirano, muchas gracias. Póngale un punto de actuación en clase al señor Merino, porque muy acorde a esa pregunta, ¿sí? Ya dije. Por favor, señorita Alvarado. Nicola Alvarado. Inge, por ejemplo, en el ejercicio de que nos pedía consultar una empresa, nunca especificó que sea de aquí del Ecuador, ni de Ambato. Entonces, por ejemplo, yo cogí Biofaz, que es de México. Perfecto. Y tiene alguna información, pero, por ejemplo, de lo que decía el volumen de ventas en unidades, no tiene toneladas del 2019. Ya, no es problema. A ver, en primer lugar, aclaro. Gracias por la pregunta, Nicole. Aclaro. Ustedes, por favor, para la simulación, yo necesito que, en primer lugar, si tienen algún amigo en una empresa y puede darles información, tomen esa opción. Si no, tal vez pueda coger yo de los trabajos que hice en el pasado. En segundo y en primero hice trabajos de consulta donde tengo información, ¿sí? Y la última opción es irme a internet y averiguar de cualquier empresa, siempre y cuando tenga yo acceso a la información. Obviamente que, miren, estamos en pandemia. Yo no quiero que ustedes salgan de sus casas a averiguar absolutamente nada. Nosotros tenemos internet. Y si no tenemos internet, a base de la explicación, invéntese en información, es decir, simule. Sí, yo les pido que hagan una simulación siempre, por favor. Ahí ustedes ponen valores, pero obviamente están en tercer semestre. Eso significa que tienen ya un conocimiento de causa y un conocimiento de ciertos valores que pueden poner, ¿no es cierto? Sí, entonces eso, Nico. Usted puede utilizar cualquier tipo de empresa y trate de manejar de la mejor manera la información como para que esta práctica le sirva como un efecto profesional, ¿sí? Vamos con Cintia Sancho. ¿Alguna duda que le haya traído la clase o tal vez el trabajo práctico? Inge, la verdad no, pero ¿cómo se llama? En el trabajo práctico también valían como microempresas, también de poner de ejemplo. Sí, de hecho, si ustedes tienen chance de poner empresas pequeñas, sí, no hay problema. Sí, Ya, muchas ya. gracias. Kevin Kinga. ¿Hay dudas? No, Inge, ninguna. Ninguna, perfecto. Luisa Ainaguano.
No, profe. Marielita. No se le escuchó, pero parece que dijo que no. Buenas noches, Inge. Yo sí Claro. tengo una duda. Dígame. ¿Sí me podría, por favor, explicar un poquito más de las fuerzas dinámicas en estrategia de la competencia? Ya, vamos a ver. Les voy a volver a compartir. Ya. Dentro de las fuerzas dinámicas, cuando nosotros estamos analizando las estrategias de la competencia, tenemos que nosotros ver qué tipo de estrategias comerciales desde el punto de vista publicidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategias publicitarias está haciendo la empresa, las empresas de la competencia? ¿Sí? Por ejemplo, Plasticaucho. Yo tengo que basarme en la competencia directa. ¿Cuál es la competencia directa de las empresas de Plasticaucho? A ver, están enviándome solicitudes de ingreso. Ya quedamos en que por respeto a ustedes mismos, 10 minutos máximo. Sí, no vayan a equivocarse. Retomo el tema. Entonces, cuando hablamos de la estrategia de publicidad o estrategia publicitaria de la competencia, por ejemplo, en cuestión Plasticaucho sería, digamos, la empresa Luigi Baldini, ¿ya? Yo tengo que analizar qué tipo de estrategia publicitaria y tengo que redactar un poco. Digamos, me invento. Luigi Baldini utiliza marketing digital y aparte de marketing digital también tiene vallas publicitarias a la entrada de la ciudad de Ambato. ¿Sí? Aparte de eso, hace una campaña de posicionamiento de marca en tal canal de televisión, su spot publicitario habla sobre tal cosa, su criterio de valor tiene tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Hablar sobre la estrategia de la competencia desde el punto de vista de estrategia publicitaria, ¿sí? ¿Estamos? Dejo de compartir. Sí, gracias, Inge. Listo, Marielita. Gracias por la pregunta. Josué. Muy buenas noches, Inge. Yo tenía una pregunta acerca del target. Hablabas que era sobre los motivos de compra o de rechazo. ¿Esto quiere especificar que estos motivos, o sea, de rechazo únicamente está especificado al cliente y no a la producción? ¿O también a la producción del producto ahí en eso? A ver, compañero. Cuando nosotros estamos hablando de las fuerzas convergentes, hablamos de todos los datos internos, ¿no es cierto? Las dinámicas son los externos. Cuando hablamos del target, hablamos del target market de la empresa. Y los motivos de compra o de rechazo son en función al producto. Digamos que yo estoy vendiendo zapatos. ¿Y cuáles son mis motivos de compra para el zapato? Por ejemplo, generalmente aquí vienen Ambato a comprar por el confort, por el tipo de material, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el motivo de rechazo? Tal vez cuáles son los frenos de consumo. El precio, pagar 50, 60 dólares. Sí, eso nos va a servir después para ese tipo, para estos datos para manejar los frenos en el futuro, ¿sí? Después, cuando veamos unas 3 clases después, ¿sí? A eso se refiere, que describamos. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Ok, Josué. Virginia Altamirano. No, ninguna. Muchas gracias. Denis. Ingeniero, Mi duda era disculpe que sobre le moleste. A ver, por favor, Denis Estefanía. Inge, ¿se me podría dar permiso de apagar el ojo, la cámara? Sí, Marielita, con gusto. Por favor, perdón interrupción, Denis. Continúe. Ya. No, le decía que mi duda era sobre el tipo de empresa igual, pero ya está resuelta. Ya, gracias. Ok. Me alegro mucho. Montserrat. Buenas noches, Inge. Tengo una pregunta. ¿Me podría explicar más o menos qué significa el brief? El brief. Ujú. Ya, a ver. Eso vamos a ver más adelante. O ya llegamos a ese tema. ¿Ya vimos proyectado sobre el brief o es una duda suya? Es una duda mía Ya, que no hay había pro- mencionado. Ya, a ver, le explico. El brief no es nada más que un resumen chiquito de la parte de las fuerzas dinámicas y las fuerzas convergentes, ¿sí?
Las fuerzas dinámicas y las fuerzas convergentes constituyen las variables del brief. Y el brief no es nada más que un detalle cortito del diagnóstico interno y externo de la empresa. Eso sirve, con eso, bueno, voy a decirle en términos prácticos. Yo soy el marquetero de la empresa y hago un diagnóstico interno y externo con los datos de las fuerzas convergentes y las dinámicas. Eso tengo que llevar a la empresa de publicidad para que ahí me fabriquen la estrategia publicitaria. Bueno, primero el briefing, ¿sí? A partir del brief, que el brief no es nada más que un resumen. De hecho, esta semana nos toca ver el brief, ¿sí? Sí estamos. Listo. Muchas gracias, Montserrat. Lisbeth. Lisbeth Núñez. No, que no tengo ninguna duda. Ya, muchas gracias. Nayeli. No, Inge, no tengo ninguna duda. Ya, le noto bastante inquieta a Nayeli. José López. No, Inge, no tengo ninguna duda. Gracias. Daniel Martínez. No, Inge, no tengo ninguna duda. Anthony. No, Inge, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. No, Inge, no tengo ninguna duda. Ok. Lisette. No, Inge, no tengo ninguna duda. Gracias, Liz. Tatiana. No, Inge, no tengo ninguna duda. Joel. Inge, buenas noches. Sí tengo una duda sobre las fuerzas dinámicas en lo que es evolución tecnológica del mercado. No me quedó bien eso. Le voy a indicar esto con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando en Blu-rays, ¿sí? Sí sabe lo que es un Blu-ray, ¿sí? Una unidad de almacenamiento para películas de high definition o también para juegos de video, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la evolución tecnológica en mi producto, por ejemplo? Empezamos por los CDs, a grabar información en CDs, luego DVD, luego VCR, luego DVD y finalmente llegamos a los Blu-ray, ¿sí? En la cuestión tecnológica, por ejemplo, en la cuestión de celulares, primero utilizamos los celulares que servían solo para llamadas, no para SMS. Posteriormente, después vino el Nokia 1100, que ese ya podía enviar y recibir SMS. Posteriormente vino BlackBerry con su PIN y eso revolucionó prácticamente todo lo que es mensajería. Y vino después los teléfonos inteligentes y dentro del teléfono inteligente un PIN que ahora se llama WhatsApp Web, ¿sí? O WhatsApp, ¿sí? Y después de los teléfonos inteligentes, ¿qué vendrán? ¿Sí? Eso es un ejemplo de evolución tecnológica de un mercado, de un target o de un producto. ¿Sí estamos, Joel? Ya, Inge. Sí, gracias. Listo. André. Ingeniero, buenas noches. Ninguna duda. Ok. Jennifer. Ninguna duda, Inge. Ok. Joshua. Ninguna duda, Inge, todo está claro. Perfecto. Andrea. Buenas noches, Inge, no, ninguna duda. Ok. Santi Valencia. No, Inge, ninguna duda. Gracias. Ok. Paul Romero. No, Inge, ninguna duda. Ok. María Belén. No, Inge, ninguna duda. Ok. Luis Ainaguano. No, perfecto. Justin Tiaguaro. Inge, yo tengo una duda. Bueno, una pregunta. Quería saber en qué influye la dinámica cultural con el consumo de un producto.
A ver, la dinámica cultural tiene una influencia bastante fuerte porque a medida que los condicionantes sociales son esas nuevas leyes, cambian la mentalidad o la cosmovisión del consumidor. El consumidor es más apto o menos apto para consumir algún producto. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, hoy hay unas, no minifaldas, se llaman microfaldas, que la utilizan bastante en la costa. Imagínense, ahora están utilizando en la sierra. Eso es bastante natural ahora. Imagínense hace 40 años. Era la Inquisición. Incluso en la costa, incluso en el Caribe, aquí en Latinoamérica, en el Caribe, eso hubiera sido chocante. Era chocante en esa época. Pero ahora la evolución, ahora como estamos dentro de una aldea global desde un punto de vista digital, porque ahora vemos modas por redes sociales. El TikTok está posicionando nuevas modas. Incluso, no sé si ustedes han visto los nuevos spots publicitarios que hacen en la televisión pública. Se basa en los juegos de TikTok. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? De la mamá que tiene a dos muchachos en sus manos y quien habla más, ¡pum!, le golpea en un envase de harina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso condiciona. Alguien, por favor, alguna pregunta antes de cerrar ya esta sesión. Alguien, cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, chicos. Inge, o sea, en el trabajo que ya le mandamos del ejercicio, teníamos que haber puesto toda la evolución de la tecnología en eso. No necesariamente. Generalmente cada variante necesito que le resuman en un parrafito más o menos. Y un resumen pequeño. No se olviden que si ustedes enviaron ya el trabajo, ¿sí? Enviaron el trabajo, ustedes tienen la posibilidad de mejorarlo hasta hoy a la noche. Si estamos claros. Así que si en algo tienen alguna duda, moléstense después de la reunión, hagan las modificaciones debidas y suben nuevamente. Ese reemplazo no les baja ningún punto, más bien les puede hacer subir puntos. Por eso es importante estas clases de retroalimentación. No sé si me explico. Pero el trabajo se cerraba para el domingo. Sí, entonces, pero... no sí, creo pero que deje hacer modificaciones ahorita. No, sí, pero si usted coge y prueba, va a ver que sí tiene chance de hacer más envíos. Así que yo no restringí a nuevos envíos. Obviamente que si usted no envió el domingo, hasta el domingo, ahí esa nota sería 0, ya no tendría para qué enviar. ¿Estamos claros? Gracias por la pregunta para aclararle, Nicole. ¿Alguien más, por favor? O sea, Inge se debe enviar adicional al que se envió el domingo si es que se hace una modificación, Sí, o se borra. Usted borra y le envía nuevamente. O si quiere, no hay posibilidad para enviar dos documentos. Bien. Le borra y le pone el otro. ¿Sí? Alguien más, por favor. Todo lo que ustedes necesiten. Todo lo que ustedes deseen. Sí. En el caso de corregir, ya pude obtener la información en unidades vendidas de mi empresa. ¿Le puedo unir nomás? Claro, modifique el documento y suba el nuevo documento. Me pudieron pasar el Excel de las unidades vendidas Sí, del mes de buenas. febrero. Perfecto. Le puedo subir ahí los datos. Sí, ya, sí, listo, así gracias. ¿Alguien más, por favor, chicos? ¿Nadie más? Bueno, vamos a dar por terminada esta reunión, ¿sí? No sin antes desearles una bonita semana, chicos, y espero que nos veamos pronto, que termine esta pandemia, cuídense mucho y espérenme para la siguiente reunión. ¿Hecho? Sí, dígame. Inge, disculpe. Usted no nos había dicho que iba a hacer las tutorías los días lunes. Sí, exactamente. Por eso les digo, esperemos para la próxima reunión. Ya, Inge, no le... Ya. Listo.